Hola a todos. Buen día. Hola, 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 Laura. Hola, profe. Hola, hola, ¿qué tal? hola. ¿Cómo lo hago? Hola, profe. Hola. Hola, Elisa, ¿Cómo ¿qué están? tal? Buen día. Bien, Bien, gracias. Con frío, como siempre. Como siempre. Sí, siempre tengo frío. Muy helado acá. Acá está más soleado. O Sí, sea, acá igual. acá también hay sol, pero la cosa es Pero que, está justo en el lugar frío. aparte que el sol pega por acá atrás, pero hay una terracita, hay un techo y como que se pierde todo el calorcito que podría entrar. Mi papá cuando hizo esa ampliación no fue muy visionario de por dónde tenía que llegar la luz del sol, por dónde entrar el calorcito. No está aquí. La alarma. Debe estar debajo de la pieza nuestra. Qué estupidez. Profe, Sí, Catalina. voy a entrar desde el celular para grabar el cuaderno. Así que cuando entre, ¿lo puede Ah, dar para entrar a la sala? me olvidé de hacer los. Ah, pero aquí No, lo no, puedo no, pero hacer. no es necesario. No es necesario porque yo voy a grabar con la pantalla, no voy a compartir el pantalla desde el celular. Voy a grabar el cuaderno. Entonces, ¿cómo vas a mostrarlo? No entiendo. Me perdí. Porque con la cámara del celular voy a Así, grabar. profe, así, mira. Así. Ah, ya, perfecto.
Ya, muy bien. Ya, Profe, Espere, sí. es que hice que yo no había entendido mucho como de la materia, me estaba costando un montón Ujú. como cachar y ayer revisé, El trabajo de la elipse, creo que sí. matemáticas con profe Alex, o sea, matemáticas profe Alex, él tiene videos de identidades trigonométricas. Ah, lo voy a buscar el Momento, Gabriel Gracias. Quintero es de historia, ¿cierto? Sí. Sí, Sí. sí. Ya. tiene 15 videos de identidades trigonométricas. Sí, a ver, ¿quién preguntó? ¿La Consuelo o la Elisa? Es que se me mezclan los Elisa. chats. Ah, ya, Elisa, Elisa. Elisa, a ver, la verdad que hay un sinfín de material ahora, pues no es como que tengas que ir a un libro y es el libro para explicar las cosas. Pero claro, pues como dicen tu compañero, hay youtuber, hay el famoso Julio Profe. Ay, ya lo eh, encontré, el que me decía Francisco, tiene como 3 millones de suscriptores. ya, sí, si tiene muchos millones de suscriptores debe ser bueno. Lo deben seguir harto, debe ser bastante Sí, explicativo. Ya, ahora sí La se yo verdad creo que puede. que, sí, yo creo que Julio Profe está sobrevalorado y que el profe Alex es el mejor youtuber de matemáticas. la verdad que siendo Se bien honesto, puede. yo igual me baso o me trato de como actualizar un poco con youtuber, así como en concepto en cómo Mm, poder entregar la información por cámara, porque no es lo mismo estar en una sala de clase donde yo me pudiera sentar al lado de ustedes y explicarles el ejercicio ahí mismo, mano a mano, ya no es lo mismo. Entonces, yo realmente igual veo videos de youtuber como para poder sí, explicar sí, algunas sí. cosas de mejor manera. Ya, o sea, Creo. también hay un aprendizaje en mi parte, en que salga bien. Esa es la idea, porque me interesa que todos puedan aprender. Cata, Estoy viendo si se enfoca bien. Cata, Dime. ¿qué ejercicio, qué ejercicio hiciste tú? Porque me Yo entró hice el B. la... Ah, ya, yo hice el... Sí, de Yo hecho, hice... estaba por preguntarte, Francisco, ¿cuál ejercicio nos tocó a cada uno? Pero luego recordé, no, sí, sí, me tocó el B. Sí, yo hice el H, pero no estaba seguro, entonces... Sí, sí, a ti te tocó el H. Ya, qué bueno. Antes de que Ya empiecen, veía que... voy a hacer esto cada vez que tengamos clases. El aula está actualizada, está la guía 7, el material de hoy, si no lo han descargado, Ya, siempre en 7. WhatsApp, ¿ya? Ahí está la información de la clase, los objetivos, un mini resumen de lo que vamos a ver, ¿ya? Y la guía para descargar, que es la 214128. Nuevamente empezaron a aparecer con números, yo ya di el aviso para que... ¿Me escuchan bien o no? Sí, Ah, Sí. ya. Di el aviso para que aparezca con el nombre de la guía, ¿ya? Porque no me gusta que aparezcan con números, de repente uno sube más de un archivo y aparecen mezclados y hay que bajarlo un montón de veces, ¿ya? También está las dos clases de identidades trigonométricas, la clase del 25 y la clase del 18, ¿ya? En el caso de que Elisa quiera revisar, porque esto lo hice anoche solamente, ahí están las dos clases, ¿ya? Y hoy día vamos a ver esto. La clase de hoy tiene dos bloques. Espero poder alcanzar a verlo. La verdad que la parte de funciones trigonométricas necesitábamos mencionarla. Lo único que no vamos a alcanzar a ver son ecuaciones trigonométricas, ya que la verdad que no es tan importante. Pero lo que funcione, el curso es de funciones y tenía que ver funciones, así que no podía no mostrarlo. ¿Ya? ¿Ya están listos para partir o no? sí. Sí, yo sí, Ah, me da ¿quién va a igual quién partir? parta. Ustedes No sé. eligen. A mí me gustaría partir. Bueno, ¿Ah? Ya. dame un segundo. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Carpeta personal, escritorio. Ah, pero hay que. ¿Cómo Bueno, pongo? Romina quería verlo, pues se fue a buscar comida. Mientras yo abro estas cosas. ¿Verdad? Oh, se me... Quiero ver si. Rayos. Voy a poner aquí. Este no, el ejercicio por si es materia que tengo. Y que quiero ver si se ve Ah, bien. ¿qué hice? ¿Qué le pasó? Se ve ¿Puedes bien. compartir pantalla o no? ¿Te, Ah, te no, nada, deja? nada. Además se queda pegado. Lo que pasa es que lo hice en Word ¿Ya?
y, Sí, y sí, me, sí, me marca las palabras con rojo porque no las reconoce como palabras, entonces cree que son errores ortográficos. Ah, lo que pasa es que el Quiero- idioma en el que tienes, el idioma no está configurado, tienes que ver el español, posiblemente está en inglés. Si no, ponle omitir todo. O Sí, se eso me estoy hace- tratando de sí. hacer, pero cómo se hace? O si no, Cuando convierte te la vas como al PDF. corrector automático, al corrector de las palabras, y te va a tirar todas las palabras, de decir cambiar, omitir, y le vas a ir poniendo omitir, 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 omitir. ¿Eso está en inicio? En el Ah, mira, Ahí, hola, arribita Romy. normalmente sale, voy a como compartir la pantalla. O lo otro es que puedas, ¿cómo se llama? Transformarlo a PDF. Oli, volví. Ya. ¿Qué hacen? en el Estamos, editor. ahora va a partir El ahora. Si Francisco ponía el va, editor, ya lo va a partir el Francisco. Editor. ¿Esto es lo del Fran? Sí, Sí, ¿Y qué pongo? si queréis cambiarlo en verdad, pero ¿Y qué tuvo que hacer? Pero mira, la Francisco, H. escúchame. ¿Ah? Ándate a archivo, marca ahí archivo, Ya. pone exportar a la izquierda, Exportar. a PDF, listo. Exporta, crea un documento en PDF. Wow. Y ahí se te salen todas Eh, esas cuestiones. Y ahora comparte el PDF mejor. Voy. Isa, la clase al tiro. ¿No te queda el audio? Sí. Sí. Ya. Ah, gracias, profe. Y si quieres, cambia la vista, colócala en modo libro arriba en ¿cómo se llama? En opciones de ver, no sé si te aparece por ahí arriba, como... No, pero no es necesario porque aquí está todo. Ah, ya, perfecto. Ya, Francisco, Em, Francisco tenía que explicar el problema número... H. Gracias, letra número Número H. Muy bien. ya, el problema es este, el que está acá arriba. Y como lo dice en Word, algunos signos están un poco corridos, como el más acá, o aquí para multiplicar. El por abajo, ya, perfecto. Pero fuera de eso, creo que no están más cosas corridas. Ah, y los igual, también están corridos, debería estar en medio. Claro. Lo primero que hice fue, aplicando esto, Ujú. convertir tangente de x en esta fracción y cotangente de x en esta otra fracción. Perfecto. Entonces, así vamos a quedar con esto arriba y con lo mismo abajo, pero con otro signo. Muy bien. Entonces, ¿qué hice después? Junté las fracciones, las operé, arriba con el menos y abajo con el más, pero aquí me equivoqué, esto es un más, no un menos. Ya. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que se multiplica seno de x por el denominador de la fracción de al lado, que es decir, seno de x, y coseno de x se multiplica por el denominador de la otra fracción, Claro. coseno de x. Hiciste la suma de fracciones multiplicando cruzado. Sí. Ya, bien. Entonces nos queda seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x, y abajo lo mismo, pero con más. Y Muy bien. el denominador queda coseno de x por seno de x. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aplicando la regla de la oreja, pero que representado hacia el lado sería esto. Una división. Tenemos una fracción dividiendo la otra y se dan vuelta para multiplicar. Y como tenemos el término coseno de x por seno de x multiplicando arriba y multiplicando abajo, lo eliminamos. Aquí y aquí. ¿Se simplifican? Y nos queda, sí, seno cuadrado de x menos coseno de x partido seno cuadrado de x más coseno de x. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es 1. Entonces, esta Muy fracción bien. queda dividida por 1. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Pasé el 2 seno cuadrado de x al otro lado y nos queda menos seno cuadrado de x por... O sea, perdón, menos coseno cuadrado de x es igual a menos 1. Y ahí multipliqué todo por menos 1 y da coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual a 1. Muy bien. Bien, bien. Hay un detalle, pero está bien. Ya no, está bien, porque en el fondo cuando tú resuelves la identidad trigonométrica, tú quieres demostrar de un lado para el otro. Entonces, como al final, Sí. al final, muéstrame la última parte, al final. Al final, claro, pues, el término de la derecha lo pasaste para el otro lado, pero está bien, porque llegaste igual a una identidad.
ahí simplemente para llegar a ese 2 seno cuadrado de x menos 1 había que reemplazar el coseno por seno cuadrado menos 1. Y ahí tú encuentras y a 1 menos seno cuadrado. Y ahí tú, al hacer el cambio de signo, obtienes exactamente el mismo resultado de la derecha. Pero está bien el desarrollo. ¿Ya? Eso Lo era más ideal, rápido. sí, sí, lo ideal simplemente, a ver, me explico. Siempre tratar de demostrar, tú te fuiste por la columna izquierda a todos lados. Tratar de demostrar lo de la Sí. derecha. ¿Ya? Eso parece una demostración. Pero el ejercicio en sí está bien desarrollado y la explicación está bastante bien. ¿Ya? Súper, un 7. Ya, gracias. Oiga, profe, Consulta el yo- resto. ¿Lo Joaquín comparto no, Maldonado. Romy? Romy, ¿lo comparto no? Sí, la juega es de acá. Ya. La Romy quería preguntar Oiga, algo. profe, yo no me saqué un 7, no me dijo. Ah, sí, pues si tienen un 7 los dos. No les dije, pero o sea, Ya. sí. Gracias. En realidad ni Y siquiera es un Carlos, 7, es un logrado. Ya no puedo sí, pero es un logrado, ya, porque no estamos colocando qué notas. penca. Pero es Ya, un ahí, 7. ahí, mira. Al momento que haya que después colocar notas, si es que hay que colocar notas, ahí uno ve qué notas coloca. Ah, ya. Menos 7, ¿no? Me coloca el menos 7. Eso está por verse. ¿Qué pasó, Romy? Bueno. Me quedó la Rupina. duda porque me perdí, porque según yo, pero por eso creo que es una duda mía, porque creo que hiciste un paso antes y por eso no se aplica, pero cuando se divide en fracciones, se da vuelta la segunda, ¿no? Es que ¿Qué fue lo a que mí hiciste tú? la verdad es que me complica un poco el término de la oreja porque a veces me confundo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo represento así. En vez de ponerlo Claro. como una fracción arriba y una abajo, los pongo hacia el lado, que se dividen. Sí, pues, pero para multiplicarlo debéis haber quedado coseno de y abajo y seno cuadrado arriba, pues, porque Lo para que pasa es que en la Ah. primera está, el Francisco lo puso al revés, pero está bien, porque arriba lo había puesto bien, pero cuando lo puso uno al lado del otro, lo puso al revés. Sí, Pero está bien. tiene razón. Ay, hay que hacer a mi El- pregunta, porque cuando uno divide tiene que dar vuelta a la fracción. Eso Sí, no entendía qué lo que con pasa La es dio que, vuelta, pero la dio vuelta antes. Ah, verdad, me equivoqué acá. sí, Sí, ahí po, porque simplemente tenía que haber tú puesto lo un por. multiplicaste al tiro, pero tenía que Claro, dar vuelta a la fracción. Sí, No, pues sí, sí, la me dio equivoqué. vuelta, pero la dio vuelta antes. Abajo. abajo. Claro, ahí Lo está que, igual. lo que pasa es que, claro, Pero está bien. No, pues porque abajo le quedó igual, pues. Pero Sí, Sí, eso es pero lo pero que lo que mira, pasa es Arriba que estaba al revés. aquí me equivoqué y esto debería estar abajo y esto debería estar arriba, pero en el fondo como lo di Ah, vuelta ya, después, eso es lo que no entendía. sí, Ya, me queda así. exactamente. ya, ok. Gracias. O sea, como él llegó al resultado y llegó bien, no me di cuenta de ese paso, pero está que bien que lo haya dado cuenta. Porque sí, existía eso, pero era un error de tipeo. Ya, no es nada complicado. O sea, si no hubiese llegado al resultado, ya eso implicaba algún problema de álgebra en algún momento atrás. Bien, súper. Y ahora, Catalina. Sí. Ya. A mí me pasó lo mismo que al Francisco, de hecho. Ya. Pero igual llega el resultado. Que tuve que pasar el del lado hacia el otro lado. Espera. ¿Se ve? ¿Qué? A ver. No se ve nada. Espera. Tienen que poner el Sí, video de la Cata hay como que fijarlo. hay que marcar exactamente. ¿Dónde está el video de la Cata? Ahí sí se ve bien. Sí, es que estoy intentando enfocar. Ahí sí. Marquen todo el video de la Cata para poder verlo. Ahí. Espera. Ahí sí. Ya, ¿se ve bien? Que como que se desenfoca de repente. Sí, ahí se ve ¿Por qué bien. no me deja? Sí. Está bien. Ya, bien. Porque yo todavía no puedo. No puedo. No me deja marcar. Escucha, profe. ¿Por qué no me deja? Se corre. Pin de video. Ahí sí. Tienen que marcar el pin. Pin del video. Sí. Y ahí sí. Ya. El que yo me tocó fue el B, que era este de acá, que era 1 partido 1 menos seno de alfa más 1
partido 1 más seno de alfa igual a 2 secante al cuadrado de alfa. Ya, Ya, perfecto. lo Aquí que lo hice tengo. primero fue, lo primero que, lo de acá al lado queda igual, así que voy a centrarme en esta parte de acá primero. Lo que hice fue igualar denominadores y multipliqué cruzado. Multipliqué estos dos y Ujú. luego multipliqué este con este y este con este. Sumaste, Uy, suma de fracciones. sí, lo multipliqué. Arriba me queda como 1 más seno de alfa más 1 menos seno de alfa y abajo me queda una suma por su diferencia. Claro, muy bien. Bueno, arriba me queda igual, al lado también. Hice la suma por la diferencia y me queda 1 menos seno cuadrado de alfa. Correcto. Y aquí apliqué esta de acá, que es la identidad pitagórica, Ujú. y pasando este seno al otro lado me quedaría 1 menos seno cuadrado de alfa, y eso sería coseno cuadrado de alfa. Muy bien. Entonces aquí lo cambié por esto, puse coseno cuadrado de alfa, y acá sumé los dos 1, me da 2, y estos dos se cancelan porque tienen diferentes signos, y me Muy queda con un bien. 2 arriba. Excelente. Acá hice lo mismo que el Francisco, pasé el 2 dividiendo y el coseno cuadrado de alfa multiplicando, y me quedó como coseno, o sea, 2 partido 2 igual a coseno cuadrado de alfa por secante cuadrado de alfa. Aquí no era necesario, pero yo igual apliqué raíz para que se vea como más visual, y me quedó 1 igual a coseno de alfa por secante de alfa, que eso es 1, como dice la identidad acá. Bien. ¿Y eso? Está bien, te diste una vuelta de carnero, eso sí. Pasa en este ejercicio porque mira, quédate ahí. En el término el de la izquierda, el 2 partido por coseno cuadrado, ahí ya tu resultado estaba listo. Porque 1 partido por No, sí coseno sé. cuadrado es secante cuadrado. Y ahí el ejercicio estaba resuelto. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, Súper. sí. Excelente. Muy bien. Yay. Pero insisto, pasa. La otra vez, cuando la primera clase que les empecé a mostrar la identidad trigonométrica, yo también me di una vuelta de carnero y pasa. Hay cosas que de repente uno no se da cuenta eh, que era más sencillo hacer. Pero, profe, yo creo que igual, o sea, yo pienso que no haya quedado muy claro el que demostrar una identidad significa de algo, de uno de los dos lados, llegar a lo que te están mostrando. Como que no es lo mismo que una ecuación que tenés que llegar al número más pequeño que puedas. Porque no es que tengas que despejarlo, ¿no? A ver. O sea, ¿tú te refieres como a coseno cuadrado de algo? O sea, coseno cuadrado de No, seno más no, coseno que yo le cuadrado. estoy preguntando al profe que, porque lo que yo había aprendido es que cuando uno demuestra una identidad, tiene que Sí, llegar, no sé, si yo uso la izquierda, de la izquierda tengo que llegar a la derecha, pero claro. no es que tenga que recorrerlo hasta el final, o sea, eso era lo que yo sabía, por eso estoy preguntando si cuando uno demuestra tiene que llegar al final o tiene que llegar a la identidad por el Es que igual. tú tienes que demostrar lo que. A ver, tú tienes que demostrar lo que aparezca a cualquiera de los dos lados. Si tú empiezas a trabajar por el lado izquierdo, ideal llegar al lado derecho. Si tú empiezas a trabajar por el lado Ya. derecho, obtener el mismo resultado del lado izquierdo. ¿Ya? En el Ah, caso, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre acá que hicieron los chiquillos recién? Lo que ocurre es que al final ellos mezclaron, pero no llegaron a ninguna contradicción. No llegaron a, por ejemplo, ¿qué es una contradicción? Que en el lado izquierdo le dé 2 y en el lado derecho le dé 1, por ejemplo. 2 igual 1. Eso es una contradicción en ya. matemática. ¿Ya? Pero llegaron a otra identidad, aunque mezclaron las cosas, porque esto ya se sabía que era cierto de un principio, por eso una demostración. Se sabe el resultado, va a dar sí o sí, a no ser que metan las patas con el álgebra entre medio, pero va a dar el resultado sí o sí. Entonces cuando mezclan los resultados, aparecen nuevas identidades que son ciertas. Como por ejemplo en el caso Ah, o de sea, también se puede resolver así. Esa era mi sí, pregunta, como en si el caso, también se por puede ejemplo, resolver. en el caso de Francisco, llegó a seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, y es cierto, 1 igual 1, es correcto, ¿ya? O en el caso, por ejemplo, de recién de Catalina, también lo mismo, hizo una mezcla ahí entre medio y llegó al resultado. Pero bueno, se puede hacer eso,
no Ay, es significa, que eso es más fácil. sí, no significa que no se pueda, ¿ya? Pero lo ideal es poder trabajar con un lado de la ecuación y llegar al otro. Eso es como lo ideal, ¿ya? Porque al final así uno busca la respuesta. Pues si tú empiezas a combinar cosas, es más fácil encontrarlo. Ya. Oye, Eh, ¿pueden mandar al grupo sus demostraciones para copiarlo? Ya, Por fin. voy. Déjame buscarlo. Tutún. Bacán. Lo iba a hacer en Paint, pero No, Sí, yo te también. bacán. De hecho, ¿cómo? Yo también lo ¿Cómo iba a es hacer en Paint. ¿cómo lo hice en Word? Romy, te muteaste, Romy. sí. Gracias, Cata. ¿Cómo lo hiciste para tacharla, las Ah, fracciones cuando se fueron? en Word te vas a insertar arriba y en algún lugar dice Ah, insertar le pusiste una forma. forma. Y le puse una línea y Qué de color. buena. Y de color. Bueno, línea de ojo, frecuencia. el Lo Word, mismo para las fracciones. pero el Word tiene un editor de ecuaciones también, po. ¿En serio? Sí, tiene editor de ecuaciones. Mira, bueno, yo no uso Word porque no tengo Windows, pero tengo algo que es muy parecido, que es el LibreOffice. Eh, por ejemplo, o sea, se llama LibreOffice porque es gratis y es de desarrolladores gratuitos. Así como que no hay que pagar licencia ni nada de ese tipo de cuestiones. Entonces, por ejemplo, esta es una guía que tenía en el tercero medio que estaba viendo recién. ¿Ya? Acá abajo voy a hacer un espacio. Entonces, por ejemplo, aquí en esto yo pongo insertar. Y en insertar coloco objeto y aquí me sale fórmula. Y me aparece un editor de fórmula acá al lado. Entonces yo, por ejemplo, puedo colocar, no sé, pues la fracción. Y aquí me aparece el comando para la fracción, simplemente es Uber. Entonces puedo colocar, no sé, pues, 3 over. ¿Qué estoy haciendo? Over 5, no sé, igual. Y después puedo colocar, aquí hay más operadores, hay relaciones matemáticas, hay funciones, puedo colocar una Ah, qué raíz, buena. raíz de x menos 3, listo. Ahí está. Entonces esto yo después lo puedo mover para el lado. ¿Me dejo mover o no? No, tengo que cambiarle aquí la cuestión. El ancla. Y ahora la puedo mover para cualquier lado donde yo quiera. Que es una cuestión bonita también. Pero el Word también tiene algo similar. Y si no lo tienen, se puede descargar como el paquete como para instalarlo. ¿Ya? Eso. Ahora sí volvemos al... Lo tengo con Jordi. Ya. Profe, subió la media descripción al aula. Sí, pero la misma descripción que está aquí. Tengo que hacer eso. O sea, prefiero hacerlo porque va a llegar un momento en que me van a preguntar. Y prefiero, aunque Pero para es que no muy me pregunten, difícil lo que vamos a ver hoy día. no es fácil. No es bastante sencillo. Bueno, yo ya le había hablado de esto un poco anteriormente. Bueno, esta guía tiene dos partes. Una, como le había dicho, que son las funciones trigonométricas, y lo otro es teorema del seno y del coseno, que es lo que habíamos conversado la semana pasada. Entonces, bueno, para partir es necesario mencionar algunos conceptos importantes, como por ejemplo, un momento, ahí sí, me gusta verlo de arriba. Ahí sí, como por ejemplo, bueno, funciones. Recordemos algunos conceptos importantes al momento de hablar de funciones. Sea la función f, que está definida entre los reales hasta los reales. Recuerda que ese símbolo R que está ahí, ese R raro, es los números reales. Entonces, cuando uno habla de función, existe un conjunto de valores iniciales, ¿ya? Que son los reales en este caso, y también existe un conjunto de valores finales, que también son los números reales, y es lo que aparece indicado ahí, que estoy marcando en verdecito claro. ¿Se alcanza a ver el verde, no? Sí, se ve. Muy claro, pero se ve. Pongamos el amarillo mejor. Ahí. Entonces, esos conjuntos que estoy mencionando son, primero, el conjunto de salida, el dominio de la función. ¿Ya? Y el dominio de la función son todos los valores para los cuales la función está definida. Son los valores de x, ¿ya? Que entran a la función.
¿Ya? Eso es el dominio. Por ejemplo, aquí mismo voy a rayar esto. Si yo tengo la función, la raíz de x menos 2, ¿ya? Yo a esa función le puedo colocar el valor menos 3, por ejemplo. No, No. ¿Por qué no puedo colocar el menos 3? le queda una raíz negativa. Que es una raíz Número negativa. irracional. Exactamente. Número Si es una raíz irracional. negativa, no puedo colocar el menos 3, no puedo colocar el menos 2, no puedo colocar el menos 1. Entonces, esos valores de x van a definir un dominio. Me está diciendo, oye, usted no puede colocar estos valores en esa función, pero sí puedo colocar el 2. ¿Puedo colocar el 2? Sí. 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 Si coloco el 2, me va a dar la raíz de 2 menos 2 y eso es 0. Ahí empiezan a existir los valores del dominio. Ahí puedo ya empezar a colocar valores en la función para que la función me convierta, para que trabaje. Ya, porque eso es lo que la función, véala como una maquinita que es una conversión. Usted alimenta la máquina con estos valores de x y la máquina al final escupe otros valores que son los Los y. valores, ¿Sí, Catalina? los valores de x son del 2 al infinito. Exactamente, esos son los valores del x. Si ustedes quieren, en este caso, en este ejemplo, si quieren ser más, eh, dar el intervalo de valores del dominio, en este caso van a ser un intervalo de valores desde el 2 hasta el más infinito. Para esta función, solamente para esta, ¿ya? Todos esos son los valores que yo puedo colocar. Ahora, cuando coloco este conjunto de valores en esta función, y calculo mediante esta máquina que hace el trabajito, estos nuevos valores, esos nuevos valores es el recorrido de la función. Entonces, por ejemplo, un primer valor que aparece es el 0, que vimos recién. Si coloco el 1, el 3, me va a aparecer la raíz de 1, que es igual a 1. Si coloco el 4, me va a aparecer la raíz de 2. Si coloco el 5, va a aparecer la raíz de 3. Si coloco el 4, va a aparecer la raíz de 4, que es igual a 2, y así sucesivamente. Todos esos nuevos valores que he mencionado son lo que se conoce como el recorrido de la función. Recorrido. ¿Ya? Y son todos los valores posibles, puse valores, ¿ya? Todos los valores posibles que puede tomar esta función. ¿Ya? O el i. Los famosos i, ¿ya? Muy bien. Bien, otro concepto que también es útil mencionar, se llama función par. Sí y solo si, cuando evalúe un x negativo, me va a dar como resultado una función positiva, ¿ya? Ejemplo de esto, déjenme borrar acá. Esto es, no, estoy recién ocupándolo, no lo había ocupado antes. Me parece que es mejor. Como por ejemplo la función cuadrática. La función cuadrática f de x igual x cuadrado. Esa es una función par. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo el f... no, no es la función cuadrática, porque lo leo al cuadrado. La función valor absoluto. Ah, sí. ¿Ya? La función valor absoluto. Si yo reemplazo, si tengo por ejemplo la raíz valor absoluto de x, si yo reemplazo aquí un f de menos 2, el valor absoluto de menos 2 es igual, esto es igual a 2. Eso es una función par. Entonces, Un x cuadrado. ¿Cómo? Pero eso solo con el valor absoluto. Con el valor absoluto. Sí, también existen otras funciones. Esto es un ejemplo, pero hay más, hay varias funciones pares. ¿Ya? Elisa, ¿ella ¿Pero preguntar puedo hacer algo? una pregunta? Por Sí, pero supuesto, no, todas las ya preguntas no. que quieran. ¿Es verdad que las raíces son valores absolutos? A ver, ¿eso tiene algo de verdad? Sí y no. Momento, Rocío Sepúlveda de Historia, ¿cierto? Sí. Ya. Lo que pasa es que cuando... A ver, lo que pasa es que las raíces tienen... Recuerden que las raíces tienen dos... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Es cierto que de repente hay una probabilidad matemática que en algún momento cuando uno resuelve una raíz se transforma en un valor absoluto.
Pero ese es por qué, porque uno está considerando que lo que está dentro de la raíz debe ser positivo. O todo el argumento, toda la cantidad subradical debe ser positiva. Pero cuando ustedes, por ejemplo, trabajan con resolviendo ecuaciones con raíces, ¿ya? Ahí uno evalúa y aparecen las dos posibles soluciones. ¿Ya? Porque, por ejemplo, escribir por ejemplo, menos 2 al cuadrado es lo mismo que decir 2 al cuadrado. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Estoy colocando un valor negativo dentro de la raíz. Pero al elevarlo al cuadrado, el resultado final va a ser igual un valor positivo. ¿Ya? Entonces, en algunos Ya, casos... es que ese fue el mismo problema que yo tuve, que por eso me enseñaron que las raíces al final eran valores absolutos, porque yo, según yo, sabía que en el colegio cuando pasé las raíces me habían enseñado que ese mismo ejercicio, o sea, ese mismo ejemplo, que yo tengo raíz cuadrada de un número negativo al cuadrado, o de cualquier número al cuadrado, yo podía eliminar la raíz, si solo había un Claro, número. O sea, claro, técnicamente yo podría dejar porque expresado eso como menos 2. tú Me podrías dijeron que no, porque el número hacer final era eso. un número positivo. Claro, Claro, yo pensaba que podía hacer eso. exactamente. Ahí te tiene que quedar el valor absoluto, porque no te puede dar un término dentro de la raíz positivo, negativo, mejor dicho. ¿Ya? Pero lo que pasa es que... Profe, ¿Sí? ¿y cuánto da raíz de menos 1 al cuadrado? Tienes que... Ahí la operación matemática lo que manda generalmente siempre es la potencia, entonces tienes que resolver la potencia primero. Le lees la potencia, te queda menos 1 al cuadrado, que es 1, y la raíz Sí, de 1 es porque 1. estaba en la duda si se eliminaba o tenía que elevarlo al cuadrado, porque si era Sí, así, pues me iba a viste, quedar... esa era mi duda también, porque yo decía, pero si lo tengo elevado al cuadrado, puedo sacar la raíz, pues. Ahí Y tú me tienes queda que como ocupar menos el valor 1. absoluto. Pero No, no, Pero es si que lo no. si lo resuelves, te queda como 1. Sí, po. claro. Lo que manda ahí es resolver la potencia. Eso es como que lo que Ah, lo manda. sabía. ¿Ya? Le gané a un Gracias. ingeniero, que una vez tuve una pelea con un ingeniero por eso, y yo le decía todo el rato que no, que se tiene que resolver la potencia, que eso es lo Sí, que da po. primero, y me decía que que se Y puede si no eliminar. quieres resolver la potencia, coloca el valor absoluto. ¿Ya? Eso Típico. también en el resultado final. ¿Ya? Bueno, este es un ejemplo de función par, pero hay varias. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que la función seno y la función coseno también son funciones pares o impares. ¿Ya? Y bueno, y por otra parte se llama función impar. Se llama función impar. Sí, solo si f de menos x es igual a menos f de x. ¿Ya? Entonces, en este caso, ya hemos trabajado con esto. Por ejemplo, cuando estábamos evaluando el seno de un número, uno podía, cuando vimos la parte de como reducción al primer cuadrante, ahí aparecen estos cambios de signos que hay que colocarle a la función debido a los cuadrantes. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Confirmo. Muy bien. También, por otra parte, también f de x será una función periódica cuyo periodo es t, y se puede escribir f de x igual a f de x más t, más ese periodo. ¿Ya? Y esto tiene que ver con, recuerden, con las vueltas. Cuando estamos graficando los ángulos y da una cierta cantidad de vueltas, uno puede decir, bueno, pero si el ángulo es 390, lo puedo escribir como 360 más 30, o sea, 30 más una vuelta. Pero, o sea, ¿Ya? el gráfico de la función seno y coseno lo vemos como una onda Exactamente. por el periodo. Exactamente. Era como que cuando era coseno partía de arriba o seno partía de arriba y el otro partía abajo, una cosa Uno así. partía del 1 y Exactamente. el otro del 0. Pero no sabía que se veían como ondas. Bien, función seno igual seno de x. Entonces, la función seno está definida para todos los números reales, sí, es correcto. O sea, el dominio de la función seno son todos los números reales. El recorrido de la función, como habíamos mencionado, como yo le expliqué, todos los valores aparecen entre menos 1 y 1, y lo podemos ver que están indicados en este intervalo que están aquí. ¿Ya? Por más que si coloco el seno de 89, me va a dar 0.999, y si coloco seno de 89,9, me va a dar 0.999999, ¿ya? pero Hasta que coloque seno de 90, me va a dar igual a 1.
Y si coloco seno de 90,1, me va a empezar a dar de nuevo el 0.8999. Y se empieza a devolver como una onda tal cual como aparece aquí indicado. Francisco, Wow. No, esa era mi pregunta, si incluía el 1, pero sí. ya. Sí, pues el 1 se lo incluye, que es el seno de 90. Cuando, recuerden que pi medio es igual a 90 grados. ¿Ya? Pi medio es 90 grados. Después tenemos acá el pi que vale 180. Después viene 3 pi medio que es 270. Y finalmente viene 2 pi que es igual a 360 grados. Entonces la onda que representa la función seno se empieza a repetir, o sea, comienza, podemos colocarle un punto de inicio, que es en el 0, ahí comienza la función, y da una vuelta completa en 2pi. Ahí se dividen los 360 grados, y la onda empieza nuevamente y da otra vuelta hacia la... Así sucesivamente con periodo de 2pi. Wow. Profe, o sea que desde ese 0 hasta ¿Sí? el 2pi, ¿eso es un T? ¿O nada que ver? Perdón, Elisa, no te escuché, que estaba abriendo la puerta a mi gato. Ese 0 al Gatito. 2pi, ¿eso sería un periodo? ¿O nada que ver el periodo? Sí, el periodo es 2pi, o sea que la onda se va a repetir, o sea, aquí es 2pi y al final donde dibujé, aquí por ejemplo va a haber otro periodo y como es cada 2pi, Ah, en claro, este caso po. aquí va a ser 4pi. Y después 6pi, 8pi, 10pi, etc. Pero uno de esos es un T. Ese es un periodo, claro, es un T. Bueno, ahí aparece indicado que lo aparece un poquito más adelante. Cada punto de intersección con el eje X se puede escribir como K por pi, ¿ya? El K siendo un número entero. Voy a borrar un poquito aquí todo esto cuestiones que rayé, para que se note. Mm. Entonces, cada intersección con el eje X. ¿Dónde están las intersecciones con el eje X? La intersección es En pi aquí y 2pi. en pi, en 2pi, Cada pi. posteriormente 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, 7pi. Esas son las intersecciones con el eje X, y por eso se puede escribir, como aparece acá indicado, como K por pi, donde K es un número entero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y recuerden que los enteros también son negativos, y por eso aquí aparece el menos pi, que sería K igual a menos 1, y posteriormente si la onda la continuamos para la izquierda, ya chocaría por acá en menos 2pi. O sea, en K igual a menos 2. Después en K igual a menos 3, K igual a menos 4, etc. Tenemos esto de la paridad también. En la paridad es una función impar, debido a que menos seno de x es igual a seno de menos x. ¿Ya? Y eso es fácil demostrarlo también con la calculadora. ¿Ya? Ah, Entonces, por ejemplo, si ustedes colocan seno de 30, menos seno de 30, si escriben en la calculadora menos ya. seno de 30, Ah, claro, po. Es lo mismo, ¿o no? tiene que ser igual, debe ser igual a menos, tiene que ser igual a, tiene que ser Seno de igual 30. a seno de menos 30. Ya tiene que ser exactamente lo mismo. Eso es una función. ¿Es lo mismo? Es lo ¿Siempre mismo. va a ser lo mismo o no? Sí, siempre va a ser lo mismo. Siempre se cumple esa condición, ¿ya? Para cualquier ángulo. Ah, ya. Ah, claro. Bueno, recién como mencionaba Elisa, el periodo es 2pi, es decir, que el seno de x se puede escribir como seno de x más 2pi, como aparece indicado ahí. Cuando toca con el eje X. No, cuando toca con el eje X es cada k por pi, o sea, el k siendo un número entero, cada sí. 1, cada 2, cada 3. Claro. Cuando se repite la onda nuevamente, eso es cada 2pi. Ah, ya, Y ese es el ya, periodo. entiendo. Como ¿Ya? un periodo, dos periodos. Exactamente. Una oscilación. Una oscilación, ¿ya? Y una oscilación está definida. Un valle y una cresta. Toda esta vuelta, eso es una oscilación. Esa vueltecita que marqué en Sí. azul, esa es la oscilación. Y después se repite esa oscilación cada 2pi. Es un valle y una cresta. Exactamente.
Muy bien, vamos a la función coseno. Es bastante similar. La única diferencia, fíjense, que la función coseno, cuando x vale 0, la función coseno está en 1. Y por el contrario, en la función seno, cuando el x vale 0, la función seno vale 0. Esto es lo que yo le decía la otra vez, que la función seno y coseno están desplazadas en 90 grados o en pi medios. ¿Ya? Tienen ese desfase. Siendo que la función coseno está adelantada este valor de pi medios. Está por eso parte en la función coseno. Por eso ya me acordé porque no ocupaba esto, porque se rayan cosas cada rato. Ahí se pueden ver los dos. Entonces la función coseno parte en 1. Cuando el x vale 0, la función coseno vale 1. Y la función seno, cuando el x vale 0, parte en 0. Entonces eso quiere decir que la función coseno está adelantada un valor de 90 grados o de pi medio. ¿Qué dijo cuando x vale 0? ¿Qué? El Cuando seno y el coseno que dijo poder. la función seno, ahí está. Cuando el x vale 0, ¿dónde está ubicada la función seno cuando el x vale 0? ¿Cuánto vale el i de la función seno? 1. 1 o menos De la, 1. de la función Cero. seno. 0. 0. El i vale 0. Ah, Cero. 0. ¿Ya? Pero Ah, sí. en la función Ah. coseno, abajo, cuando el x vale 0, ¿dónde está ubicado el i en la función coseno? Vale 1. 1. 1. ¿Ya? Eso es lo que estábamos Claro. diciendo. Ya. ¿Ya? Bueno, y bastante similar. La función coseno está definida para todos los números reales, sí. Su recorrido también es menos 1,1. Los puntos de intersección, ya, aquí es un poco raro, porque fíjense que el punto de intersección, el punto de intersección hay uno acá y hay uno acá. Entonces el primer punto parte en pi medio. Y después a pi medio hay que ir sumándole un entero. O sea, ahí se le coloca como el pi medio más k por pi. Entonces ahí aparece el pi medio, después el otro punto de intersección va a ser en 3 pi medio, el claro. siguiente va a ser en 5 pi medio, el siguiente va a ser en 7 pi medio, etc. En el caso de la paridad, esta es una función par, ya que coseno de x es igual a menos coseno de x. Mm. Y también tiene un periodo de 2pi. ¿Ya? Coseno de x se puede escribir como el coseno de x más 2pi. Ese es su periodo. Y exactamente bastante similar que la función seno, solo la única diferencia es que está, como insisto, desfasada o corrida en 90 grados. 90 grados. ¿Ya? Ujú. Bien, ¿dudas con la función seno y coseno? ¿Hasta ahora? ¿No? ¿No? No. Perfecto. Ujú. Vamos a la función tangente. Esta es rara. Ah, Oh, sí, La función- cuando la metí en GeoGebra me apareció así y me quedé como Es así. ¿qué? Es así, justamente. Ya. Y la explicación es bastante sencilla de ver, ¿ya? ¿Por qué digo que es sencilla? Porque, por ejemplo, ustedes saben que la tangente de x se puede escribir como seno de x partido por coseno de x. Entonces, ¿qué es lo que nos puede ocurrir, por ejemplo, en una división, como la que aparece seno partido por coseno? ¿Qué no puede pasar en el denominador? El coseno sea cero. Coseno sea Es 0. 0. Que el coseno sea 0. Si el coseno es 0, en algún momento esto va a estar matemáticamente no definido. Y es por eso que la función aparece escrita de esa manera, porque ustedes calculan el coseno de pi medios, el coseno de pi medio o el coseno de 90, ¿cuánto da como resultado? 1 o 0. 0. 1 y 0. Coseno de 0. 0. Entonces, aquí hay el problema cuando el ángulo es igual a pi medios. Cada vez que se repite este valor de 1,
va a haber problemas. Y por eso la función aparece escrita de esa manera. Porque en estos intervalos que aparecen, que estoy marcando acá, la función se va al infinito, y aquí en este intervalo acá la función se va al menos infinito. Y esto se va repitiendo constantemente. Aquí se va al infinito, aquí se va al menos infinito, aquí se va al infinito, aquí al menos infinito. Y así sucesivamente. Tangente, ¿qué? ¿Qué le pasó? ¿Me escuchan? Sí, Aló. profe. Ah, ya. Que estoy leyendo al lado. Ya, entonces, esta función está definida para todos los números reales, salvo cuando sea pi medios y múltiplos, perdón, y cada vez que se repita este factor de pi medios, cada vez que corte con el eje X. Entonces, cuando, o sea, no cuando corte con el eje, eso es caso anterior, me enredé, perdón. Entonces, mirando esto, el pi medios aparece aquí, y cada pi veces se repite este valor, que sería acá, por eso es 3 pi medios, después acá, que sería 5 pi medios, y así sucesivamente. Y así, en esos lugares la función va a explotar o va a tender al infinito. Va a venir desde el infinito negativo y se va a ir después, posteriormente, hasta el infinito positivo. Eso significa que el recorrido de esta función son todos los números reales. Porque, recuerden, para arriba están el más infinito y para abajo está el menos infinito. Si juntamos esos dos Ese es intervalos, es los números el reales. recorrido. El recorrido, exactamente. Wow. ¿Ya? ¿Y el dominio también? El dominio está, es el que está definido acá. Como ya mencionamos recién, Ah, no puede ser cero el coseno, ¿ya? Entonces tengo que quitar todas las veces que el coseno es cero. Todas esas veces tengo que quitarlo. Por eso el dominio está definido como todos los números reales menos cuando el coseno de pi medios es cero, ese valor tengo que quitarlo. O sea, tengo que quitar el pi medio. Y tengo que quitar las veces que se produzca el coseno de cero. Perdón. Las veces que se produzca que coseno de x igual 0, eso tengo que quitarlo también. Y eso ocurre cuando le sumo, cuando le voy sumando al pi medio k veces pi. O sea, cuando vale es número 3 pi entero. medio, claro, cuando vale 3 pi medio, cuando vale 5 pi medio, cuando vale 7 pi medios, y lo mismo para el otro lado, cuando vale menos pi medio, cuando vale menos 3 pi medio, menos 5 pi medio, todas esas veces hay que quitarle ese número, por eso aparece el dominio ¿Número escrito de esa impares? manera. Sí, en el fondo es un número Entonces, por va eso se va formando. para el infinito. ¿Perdón? Por eso se va para el infinito, es que justo se me fue el internet cuando estaba explicando eso del infinito. Sí, se va al infinito la función porque, mira, acá tengo indicado que el coseno de la tangente se escribe como seno de x partido por coseno de x. Y el 0 no existe, o la división por 0 no está definida, no existe. Por lo tanto, cuando el coseno de 0 vale 0, ahí la función se va al infinito. Y en esos casos son cuando vale pi medios, cuando el seno vale el coseno vale pi medio, que sería 90. coseno de 90, Tangente, 90. ¿ya? Cuando vale 90, cuando vale 270, cuando vale 450, ¿ya? En todos esos casos, a ver, déjenme corroborar, coseno de 270 vale 0. Coseno de 450 vale 0, está bien. Cada vez que aparezcan esos valores hay que quitarlos y se pueden expresar como aparece ahí escrito en el dominio de la función. Entonces decía Profe, ¿sí? es que aún no entiendo muy bien cómo se hace el gráfico. Ya. O sea, primero que todo, enfoquémonos en las líneas rojas en la curva. ¿Ya? Esa forma aparece cuando tú evalúas la función, la tangente.
Esa es la forma que tiene. ¿Ya? Es así como la función seno y coseno es una onda, en este caso la función tangente aparece así, dibujada. El problema está, y lo que está explicando recién, cuando me voy acercando al valor de 90 o al valor de menos 90, llámese pi medios o menos pi medios. En ese caso, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué querés? Qué lindo. En ese caso, recordemos que la tangente de x es seno de x partido por coseno de x. Entonces, ¿qué pasa si x es igual a 90? Si x es igual a 90, Entonces no existe. reemplacemos, pues, si x vale 90, me va a quedar seno de 90 partido por coseno de 90. El coseno de 90 es 0, entonces te va a quedar una cosa de 1 partido por 0. Y 1 partido por Y es 0 imposible. no está definido matemáticamente, eso tiende a ser infinito. Por eso la gráfica aquí, en esta flechita que estoy marcando en rojo, ahí la función se dispara hacia el infinito, ya hacia arriba, lo más ya, y lo mismo va a ocurrir en el lado izquierdo, en menos pi medio, porque menos pi medio es menos 90. Entonces basta simplemente con colocar acá como signo menos, acá signo menos, y esto va a quedar menos 1 partido por 0. Por lo tanto, en este lugar también la función se va a disparar hacia el menos infinito. En ambos casos. Ya, ¿Ya? ya, gracias. Ahora, se repite porque en el ángulo, en 3 pi medios, también el coseno es 0. ¿Cuándo es 3 pi medio? El 3 pi medio es igual o equivalente a 270 grados. 270 grados también te va a dar coseno de 0. En los 450 grados también te va a dar coseno de 0. Por lo tanto, en esos lugares la función también va a irse al infinito y va a tener esa forma. ¿Ya? ¿Queda Ya. claro ahora? Sí, gracias. Muy bien. Ejercicios. Son bastante sencillos. ¿Ya? Miren, les voy a mandar una foto al grupo de WhatsApp. Esto pasa todos los días, por si acaso. Cada vez que yo estudio o trabajo aquí, vean la foto que les mandé en el WhatsApp. No Esto sé qué puede salir de acá. pasa siempre. ¿Ya? Curset. Ay, cosita. Qué Eh, tierno. Típico. bueno, Por eso es mejor tener perro. no, es que los perros los dejan en el Max. patio. Los gatos andan por toda la casa. No, ellos viven en mi casa. De adentro. O sea, duermen sí, adentro, yo así igual todo tengo un adentro. perro acá y cuando era más joven dormía adentro, dormía hasta en el sillón, de patas para arriba en el sillón. ¿Ya? Pero El mío después de duerme conmigo. que... ah, pero después de Mi que el perrita no duerme conmigo, perro duerme con mi papá. se puso más viejito, como que ya, y como que apenas camina, lo dejamos en el patio, en su camita. Oh. Oh. Ejercicios. Indicar el periodo, dominio recorrido de cada una de las siguientes funciones trigonométricas con ayuda de GeoGebra, realice el trazado de la función. Let's go to GeoGebra. Yeah. Y entonces, ¿cómo se hace esto? Tenemos la función y igual 2 por seno de 2x, en el caso 1. De hecho, esto se puede hacer bastante sencillo, basta simplemente con irse al GeoGebra. Parece que a Listo, Fosforito la se le biblioteca. cayó el internet, porque no entraba a la GeoGebra.org. Creo que ya le había mostrado esa página, ¿no? Sí, el año pasado fue una existencia hace tiempo. Ah, no, sí, pues, pero yo no recuerdo si yo se la había mostrado a ustedes, o si habíamos trabajado, porque yo sé que en tercer medio había trabajado con esto ya. Sí. Ya la acabo de graficar.
Bien, entonces la función, vamos a colocar f de x igual 2 seno de 2 seno de 2x. Listo. Está graficado. ¿La ven, cierto? No. Ahí sí. El dominio de la función, ya vimos, el dominio de la función sine y coseno siempre va a ser todos los números reales. Así que da lo mismo el número que le coloque, por ejemplo, a que le acompañe la x. Exactamente igual. Porque el dominio siempre va a ser, fíjense la onda, esto va de izquierda a derecha, desde el menos infinito al más infinito. Así que, para hacer problema 1, el dominio, todos los números reales. El recorrido cambia, y el recorrido siempre va a estar dado por este valor que está acá al principio. ¿Ya? Porque en el fondo está multiplicando los resultados del seno y del coseno. Ah, claro. ¿Ya? Entonces por eso se va a agrandar, El- y es por eso que el recorrido va a ir en este caso del 2 al menos 2, o del menos 2 al 2. ¿Ya? Eso es lo que hace la función. Entiendo. ¿Ya? Y el periodo, Siempre es así. sí, ¿El periodo también se duplica? muy buena pregunta, hay que analizarlo. Pero ahí es como 3 el periodo. Sí, estoy mirando acá. Se repite en 11. Sí, es como 3. 2, 3. Pasadito de 3, en verdad. Sí, habría que calcularlo. Habría que calcularlo y irle colocándole valores. Por ejemplo, si colocamos, por ejemplo, aquí. A ver, ¿cómo se mueve esto? Espérate, déjenme pensar, porque debería ser 2pi de todas maneras, pero lo que pasa es que lo que pasa es que la escala de abajo está en valores de x. Recuerden que nosotros ocupamos grados. Fíjense, si se fijan los dibujos que hemos visto anteriormente, todos aparecen abajo escalados como grados o como radianes, ¿ya? Entonces no se fijen en este 0, 1, 2, 3 que aparece ahí, porque son como números naturales simplemente, porque el X aquí yo no le estoy diciendo a la calculadora que ocupemos radianes. No sé si se podrá hacer eso, buena pregunta. Déjame mirar acá. Configuración. Color. No sé si se podrá hacer eso. Avanzado. Gráfica, álgebra, capa, dinámico, color, estilo. No, básico. Rótulo. Función. No sé si se podrá, nunca lo había averiguado, pero ¿me entiende lo que le estoy diciendo, lo que quiero hacer? No. Que lo muestren en pi partido. No. Claro, ¿no? quiero Que lo muestren radianes. quiero que en vez de que me aparezca 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el eje X, que aparezca en radianes. Como por ejemplo, Ah, ya. pi medio, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, eso es lo que quiero que haga. ¿Ya? Eso me gustaría. Pero por eso, igual como en la calculadora, está esa opción en la calculadora. Ustedes pueden medir en radianes, cambiando la configuración. Pueden colocar todas sus cosas en radianes. Entonces, mi pregunta es Y que. después equivocarse en la prueba. Claro, y de hecho, cuando Ya uno. caché cómo se hace. ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, me fui a configuración por al lado, en las rayitas, que está al lado de GeoGebra, hay unas rayitas. Arriba. ¿Habla? No. Ah, acá arriba, ya, Esa configuración. rayita, y ahí me fui a configuración, donde están los triángulos. Ya. A la derecha me sale como un triángulo, y ahí puse eje X y unidad. Y ahí salen milímetros, centímetros, metros, pi. Me imagino que eso puede ser o no. Dimensiones. Sí, eso tiene que ser, pero. Ahí arriba, al eje lado de X. básico, dice Ah, G. perfecto. Ya, y En acá. unidad me imagino que pi. Distancia, relación, etiqueta, Dice, unidad. Pi. en unidad dice pi. Me Perfecto. imagino que eso. Ahí está, po. Eso era todo. Muy bien. El Ya. 2pi. Ahí está, po. Que el periodo es el mismo. El periodo es. Ah, no, pi. po.
El periodo es pi. Fíjense que el periodo ahora es pi. Aquí cambió. Ya, porque aquí la onda se Vale. repite cada pi veces. Ya, y eso es por el 2 que está multiplicando a la función. ¿Ya? ¿Listo? Ahí está el ejercicio resuelto. Porque es pi ¿Qué? ¿Cómo? No entendí eso de que es porque el 2 está multiplicando la función. O sea, no, el 2 de adentro está multiplicando el x. Primero, el recorrido es entre 2 y menos 2 porque este 2 multiplica el seno de 2x. Pero el ¿Ya? periodo está afectado por el 2 que aparece multiplicando a la x. ¿Ya? Por Pero eso se ve... entonces, Ujú. ¿no debería duplicarse? ¿O no? Claro, eso es lo que no entiendo. Deja No debería, acordar- porque antes era 2pi y ahora está multiplicado por 2, es pi. Si colocamos... A ver, el seno de 30 es 0,5 y 2 por seno de 30 es seno de 60. Es que esto tiene que ver con cómo se dibuja la función seno. ¿Ya? A ver, hagamos una cosa. Para salir de dudas. 2 seno de x. Vamos a dibujarla normal, pero simplemente con seno de x. Ah, pero te lo voy a elegir. Ahí sí. Ah, Ya, en el fondo es lo que afecta, recuerden que la salida o el cómo coloco los valores, al colocarle 2x estoy estirando los valores de x. Claro, y eso me tendría que dar la función estirar al revés. Qué interesante. Que con duda yo ahora. ¿no será que está como... Déjame ver otra cosa. Pucha, no sé. Como que agranda la frecuencia. No sé. Capaz que sí. Sí, po. Qué guay. Si coloco 3x, debería dar más chico todavía. Disminuyó la longitud de onda, pero aumentó la frecuencia. Sí, pues, está aumentando, aquí lo que aumenta, hace un aumento de la frecuencia. Sí, pues. Exactamente. Y ahora Pero es esto, como pi partido... Pero, profe, ¿Pero por qué? sí, Ahora es a ver, si esto lo miramos como una Pi partido onda, 3. como pi partido 3. ¿O qué? entonces como que la longitud de uno se... si la longitud de onda disminuye, la frecuencia aumenta, y eso es lo que está ocurriendo aquí. Lo que pasa, a ver, si esto lo miramos de manera física, O sea que mientras... Pero ¿qué mientras cosa? más grande entonces, o sea, mientras mayor sea el número que multiplique la x, más... Mayor frecuencia como va a que tener. Eso no es como una ley o algo corto va a así. ser, ¿no? La Eh, longitud. sí, déjenme acordarme de algo de física, porque esto está más relacionado con física. Yo flipo. Y vámonos. ¿Qué pasa? Ya, pues córtala. Ande, echarte, gato. Mal respeto, Max. Oye, respeta, porfa. Chilindrina. Los gatos son la base de la sociedad. Esperen un poquito que estoy buscando algo en el iPad.
A ver si me sirve. Ya. Bueno, es lo que estamos diciendo. A ver, en física, en física, en general una onda, déjeme compartir acá la pantalla con el iPad. En física en general, la onda ya tiene, es muy similar, la ecuación, la ecuación que describe el cómo se comporta una onda, es bastante similar a lo que estamos viendo nosotros ahora. ¿Ya? Esto es un pequeño paréntesis de la física, donde, donde, donde la altura que tiene la onda, ya sea el I, ¿ya? La altura de la carga, el I es igual o está dado por una amplitud, una A de amplitud por seno de la frecuencia multiplicado por el tiempo, porque lo que hace aquí esta onda es cómo va cambiando la altura a medida que se mueve en el tiempo. Y el F justamente es la frecuencia. Entonces, si aumentamos este valor de F, es simplemente la frecuencia de la onda. Así es sencillo. Si mientras más grande el valor de F, mayor va a ser la frecuencia de la onda, y es por eso que si aumento el valor al doble, esto se veía así, y si aumento la onda al triple, se va a ver con una frecuencia mucho mayor. Ya, esa es la explicación física, o el sentido físico que le da la ecuación de la onda al valor que aparece multiplicado a la variable, en este caso, a la variable independiente, que en este problema es el tiempo, y en el problema matemático es la letra X, simplemente. Ya, así que esa es la explicación ya de por qué se agranda el valor, porque justamente tiene que ver con la frecuencia, y es lo que nosotros estamos viendo acá en el GeoGebra. Nos da justamente que eh, es cómo está cambiando la frecuencia de la onda que estamos dibujando. Así que el número que está aquí adentro El Sting. tiene que ver con la frecuencia. Directamente. Directamente. Bien, vamos al 2. Hagamos unos 3 más de esto, los otros quedan de tarea, hacemos una pausa y seguimos con lo demás. Bueno, el 2 es bastante similar. Ya, coloquemos otra función, h de x igual coseno de 3x. Aquí tengo que quitar la anterior. Ya, entonces, la amplitud, o el recorrido, mejor dicho, el dominio, son todos los números reales. El recorrido está entre 1 y -1, porque hay un 1 multiplicando aquí el coseno, solamente que no está anotado. Y el periodo, ¿ya? El periodo hay que... es claro, en este caso hay que ver cuándo se repite la onda. Por ejemplo, se repite 2 crestas ahí acá, y este valor que está aquí entre medio es igual a 3 pi medio. Porque el primer número que está aquí es pi medios. No, no es pi medio. Hay que hacer bien esta división. Aquí hay un corte, 2 cortes, 3 cortes. Entonces este es pi cuarto. Tengo que averiguar cuánto es este punto que está acá. Y cuánto es el punto que está acá y el punto que está acá. Para hacer la división. Sale que el punto del medio es
raíz 1.570796326726794, A ver, se me está ocurriendo no sé otra cuánto cosa. será eso. Déjenme hacer un... que creo que se me está ocurriendo cómo calcularlo más fácilmente. Creo. Déjenme revisar. Déjenme hacer un cálculo rápido. Menos pi medios es igual a k por pi. Sí, lo otro... es 4. Tiene que ser una raíz, pero quiero saber cómo calcularla. Estoy loquísimo. ¿Cómo? Que estoy confundido. ¿En qué está confundido? Que... No, nada. Me confundí con otra cosa. Pero ya me respondí solo, quiste. Que pensé que seguíamos en seno y no No, no, entendí nada. el Me vení coseno de confundiendo con la 3x. coseno. Estamos en coseno de 3x. A ver, déjenme buscar otra cosa. Que yo tampoco, todavía no sé cómo calcularlo. Cuarto medio material. No. No. Libros. Acá. Y este es el problema. Coseno de x, 26c. Estoy viendo el solucionario. Periodo pi. Lo que pasa es que hay una relación. Si esto fuera 2. F de x igual coseno de 3x. Ya, en el caso de la... Estoy viendo lo anterior y estoy viendo el solucionario. Estoy tratando de llegar a la respuesta con cómo el número 2 me lo relaciona con el periodo. Porque el periodo aquí es pi en este problema. Si fuese coseno de 2, el periodo es pi. Y eso es lo que se ve claramente. Se desvía, o sea, la onda en parte aquí se repitió y aquí se repitió, por lo tanto el periodo es pi. ¿Qué quiere decir eso? Que k por pi es igual a... Ya, por mientras, vamos a hacer una cosa. Tense un break de 15 minutos y yo voy a resolver esto que está acá. Mientras. Y cuando vuelvan, les tengo la respuesta.
Aló, aló. Sí, sí se ve. Ya. ¿Vieron el Sí. GeoGebra? Ya. Entonces, fíjense que hay, ¿cuántas divisiones? Hay una división, dos divisiones, tres divisiones, donde aparece esto. Entonces, la primera, la segunda. Y en la segunda división, dos divisiones de un total de tres, es el periodo. Entonces, aquí empezó, aquí ha transcurrido un pitercios, y aquí transcurrieron dos pitercios, y aquí transcurrieron tres pitercios. Y tres pitercios es equivalente a pi. Conecta, como viendo dónde aparecen las crestas y los valles, ¿ya? Entonces aquí se repite justo este valor que está aquí, es dos veces Peters, o dos Peters, mejor dicho. Bien, el que sigue es un medio seno cuadrado de 5x. Cortemos acá. Voy a borrar esto de acá. Ya sabemos cómo calcular el periodo. Bueno, ya sabemos que el dominio en el problema 3, ahora el C, mejor dicho. Hay una coma más grande. Ahí sí. Po. El C, el dominio sigue siendo todos los números reales, no hay ningún problema que sea cuadrado la expresión, ¿ya? El recorrido, ya, el recorrido va a haber algún problema, ya, porque la función es un seno cuadrado. Entonces, cuando hayan valores negativos en algún lugar, estos se van a convertir en valores positivos. Entonces, vamos a necesitar verlo con el GeoGebra también nuevamente. Y dibujar esa función. Entonces dijimos que era la función 1 medio seno cuadrado. 1 medio seno al cuadrado de 5x. Entonces, fíjense lo que pasa con la función. Primero, nos damos cuenta de que la frecuencia es bastante grande. ¿Ya? Y después vamos a calcular el periodo. Pero ahora, ya no toma, como está elevado al cuadrado, ya no toma esos valores negativos clásicos que tiene la función seno. Recuerden que la función seno está entre menos 1 y 1. Si le quitamos al cuadrado... Profe, creo que no está compartiendo. Va, gracias. Estoy hablando solo. Ya, ahora sí. Entonces, le está diciendo, comparando con la función, bueno, fíjense que aquí escribí una seno sin cuadrado y la otra con cuadrado. Ahora en este momento le estoy mostrando la función seno con cuadrado, sin cuadrado, perdón. La función seno sin cuadrado, como el valor aquí es 1 medio, por supuesto que el recorrido lo va a achicar hasta menos 1 medio, hasta 1 medio. ¿Ya? Pero ahora, como esto está elevado al cuadrado, y le estaba diciendo recién que los valores al cuadrado, todos esos valores negativos, como hay que elevarlo al cuadrado, van a quedar positivos. Eso significa que ahora el recorrido de la onda va a estar solamente ubicado entre 0 y 0,5. Ya, porque todos estos números negativos ahora se elevaron al cuadrado. Y quedó desplazado de esta manera. La onda quedó desplazada acá arriba. Por lo tanto, el recorrido sería de 0 a 0,5. El dominio son todos los números reales, y nos faltaría calcular ahora el periodo, que el periodo sería
2pi partido por 5. Así como siempre se va a sacar el periodo para ambas, para coseno y seno, Para coseno y seno se calcula de esa manera, como 2pi partido por 5. como 2pi. Ah, Ujú. ya. Dependiendo qué número acompaña el X. Exactamente. Para sacar el recorrido, necesariamente hay que ver GeoGebra. A ver, yo en este momento se lo estoy mostrando así porque, bueno, como son funciones seno y coseno, calcularlo a mano, la verdad que igual es más complicado, porque no, bueno, o sea, tenemos noción de cómo es el recorrido en estas funciones, que es un intervalo bastante acotado de valores, como lo estamos viendo acá. Pero, por ejemplo, si se lo muestro así, porque también era más que nada para ver qué es lo que pasa realmente al elevar al cuadrado. Al elevar, como le explicaba recién, pues, al elevar al cuadrado me estoy comiendo todos estos números que son negativos porque el elevador al cuadrado para es positivo, entonces como que la onda aquí en este caso se va a reflejar exactamente igual acá arriba. Por eso solamente aparece un número positivo. Pero estoy pensando otra manera de poder calcularlo y, o sea, visualmente creo que es como la más fácil y rápida de verlo porque basta simplemente con ver estos bordes acá, el rango y te voy a encontrar el recorrido automáticamente. Ya, mucho de funciones. Bueno, van a quedar 3 problemas ahí de ejercicio. Eh, eh, para seguir avanzando, para que ustedes los realicen. Ya no hay mucho más que andar. Bueno, otra cosa. No voy a mostrar ni la función inversa, la cosecante, la cotangente, ni la secante. Ya, no es necesario. ¿Ya? Es más de lo mismo, bastaba simplemente con mostrar las funciones, las fundamentales, seno, coseno y tangente. ¿Ya? Bueno, aquí muy brevemente, muy rápidamente, les voy a mostrar, por ejemplo, cosecante de X. De hecho, ni siquiera me la reconoce como, puse cosex, es cosec. ¿Por qué no me lo tira? Ya no importa, da lo mismo, pero ahí pueden probar buscando funciones para no perder tiempo en esto, porque en el fondo es más de lo mismo, es dibujar las funciones nuevamente, ya me bastaba simplemente con mostrarles las fundamentales, para poder avanzar con lo que sigue. Mi idea era, hay un chat, alguien escribió en el chat. Pero están escribiendo cosas. No hay nadie más en historia, parece que el profe no entró más, porque no hay nadie en historia. What? Ya, vamos a esta otra cosa que es estos teoremas. Ya, esto es completamente distinto. Ya, quería ahondar menos tiempo en funciones y ahondar más tiempo en los teoremas. Ya. Así que posiblemente tengamos que tomar un poquito de la próxima clase para poder terminar hoy día hablar solamente del teorema del seno. O hacer ejercicio relacionado al teorema del seno. Ahí vamos a ver cómo avanzamos. Bien, los siguientes teoremas que estudiaremos son válidos para cualquier tipo de triángulo. Y hago énfasis en cualquiera. Ya, vamos a necesitar calculadora, eso sí, para trabajar con él. Teorema del seno. En todo triángulo, la medida de sus lados es directamente proporcional. La medida de sus lados es directamente proporcional. Ahí sí. A los valores del seno. A los valores del seno de sus ángulos opuestos. Es decir, dado un triángulo ABC, se tiene
Entonces, fíjense que si yo calculo el seno de este sector, Ah, ya sí, está pues. relacionado con el A del otro lado. Entonces, es la expresión que tenemos aquí. Y eso tiene que ser igual al seno del ángulo beta que está relacionado con el otro lado que está acá. Y eso tiene que ser igual también al seno del gamma que está acá, que es proporcional al otro lado que está allá. Y entonces existe esta relación matemática. Ya, ese es el teorema del seno. Entonces, para cualquier medida, para cualquier tipo de triángulo, ya estamos saliendo de los triángulos pitagóricos, los triángulos de 90 grados. Aquí es para cualquiera. Entonces, la aplicación del teorema del seno es útil para resolver triángulos de los que se conocen las medidas de dos ángulos y un lado, dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. En ese caso se puede utilizar el teorema del seno. ¿Ya? Me voy a saltar el teorema del coseno para mostrar un ejemplo al tiro. Ejercicio resuelto. Encontrar la medida de los ángulos interiores y los lados del triángulo de la figura. Dado alfa igual 80, beta igual 20 y a igual 50. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero podemos ir completando los ángulos al interior. Como si sumamos los ángulos, esto me va a dar 100, Tiene que ser 180. y tiene que dar 180, por lo tanto, el ángulo que está acá arriba también vale 80. Ya, ese vale 80. Y se concluye... ¿Cómo? Un triángulo isósceles con base CA. Claro, sí. Aquí justamente están mencionando que es un triángulo isósceles. ¿Ya? Cualquier triángulo. Entonces, ¿cuáles son las medidas que no conocemos? Las voy a indicar como común con una X y con una Y. Entonces, acá abajo no conozco esa. No conozco ese cateto o ese lado. Y la proyección de 20 tampoco la conozco, al cual vamos a llamar Y. Entonces, con estos valores puedo construir al tiro el teorema del seno. ¿Cómo sería eso? Entonces, vamos a... 80. Seno de 80. No, hay que ver. 50 partido seno de 80. 50 partido por seno de 80. 50 partido por seno de 80. Eso tiene que ser igual. ¿A qué tiene que ser igual? Y partido seno de 20. Correcto. Tiene que ser igual a I partido por seno de 20. Y ahí ya tengo una ecuación y puedo encontrar al tiro cuánto vale la I. Podemos despejarlo. Podemos sacarlo al tiro. Sí. Entonces, al despejar, me va a quedar que la I es igual a 50 por seno de 20 partido por seno de 80. Así que nos vamos a la calculadora. Y eso les va a dar 50 por seno de 20 dividido de seno de 80. El resultado final de esto es 17.36. Listo. Ya conocemos el I. Ahora también podemos calcular el X. Con la misma Podemos expresión. hacerlo con el mismo, con la misma, sí. Con la misma. Podemos decir nuevamente 50 partido por seno de 80 es igual, ahora nos vamos al X, es igual a X partido por seno de 80. Ya. Pero como este era un triángulo isósceles, bueno, 50, aquí ¿qué es 50, claramente. Se pueden cancelar. Puedo Se pueden simplificar, cancelar. puedo cancelar automáticamente eso, y me va a quedar que X es igual a 50. No es el teorema del seno. Ya, es bastante sencillo, creo yo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fácil o difícil? Fácil. Es facilito. Bien, vamos a otro ejemplo. Ese de ahí es el teorema del coseno, que lo vamos a ver después. Aquí están las respuestas de estos ejercicios, les puse al revés para después verlas.
Entonces, el problema A, 40A, dice, las medidas de dos lados de un triángulo son 2 y raíz de 2. Y el ángulo comprendido entre ellos forma un ángulo de 60. La pregunta es, calcula el área del triángulo. Si nos vamos a la definición que vimos recién del teorema del seno, acá, puedo calcular el teorema del seno conociendo dos ángulos y un lado, o dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. O sea, por ejemplo, dos lados, sea por ejemplo XY, y el ángulo opuesto a uno de esos lados. O sea, por ejemplo, el ángulo que está acá, alfa. Si esa es la configuración, podría calcular el seno, el teorema con el teorema del seno. Pero entonces, ¿cómo se puede? No se puede. Quiero ¿Cómo lo voy a revisar. hacer si dice que es entre ellos? Entonces no me sirve, no lo puedo calcular, no me sirve ese ejercicio. Es entre X y... No, sí, pero lo que pasa, claro, en ese caso es el teorema del coseno. Para este ejercicio, el problema A, lo vamos a dejar anotado aquí, este es el teorema del coseno. Después lo vamos a revisar. El B. Las diagonales de un paralelogramo miden 10 y 12 respectivamente, y el ángulo que se cortan formando un ángulo de 70 grados. Este también es teorema de coseno. También coseno. No pueden ser todos con teorema de coseno. ¿Cómo son todos con teorema de coseno? Ah, el 5, ahí sí. Problema 5. En el gráfico, haya la distancia que existe entre el paquete y el obrero. ¿Se alcanzan a ver los valores o no? Sí. Sí. Entonces tenemos que la medida, bueno, ¿cuál es la lógica? Le está tirando con la cuerda, está tirando en esa dirección, está levantando con la polea esa cajita. Ya, esa es la lógica. Entonces la idea es calcular la distancia que está entre el obrero y la caja, que es el parámetro B. Entonces, si lo escribimos, tengo un espacio acá abajo, te he dejado una hoja en blanco. Entonces, si escribimos esto de mejor manera, tengo acá el ángulo 37, esa medida vale 7,2. Me va a hacer 7,2 y la que está al frente vale 4,5. Por ende, voy a poder calcular el ángulo que está acá abajo, el que le vamos a llamar alfa. Ese ángulo puedo encontrar, porque siempre se tienen que formar como una especie como de cruz con las medidas para poder encontrar el teorema para usar el teorema del Este seno. ángulo está ahí. ¿Cómo? Pero si ahí sale el ángulo, pues no dice que 80, estoy ciega. Ah, de veras Ahí dice dice que 80. 80. Están pidiendo la distancia. Están pidiendo la distancia entre A y C. No había visto que era 80. De todas maneras, Y también se puede... el de arriba es 90. Y el de ¿El de arriba arriba? 90. Sí, No, pues porque no. ahí... O sea, no, si, por los 90. no, pues si tenemos los ángulos acá que es 80 y 37, lo sumamos, a eso me da Sería- 117. Y 180 menos 117 63. es 63. Esa medida de ahí es 63. Bueno, les quería decir una cosa. Cuando quieren ocupar el teorema del seno, se tiene que dar como esta configuración como de cruz. ¿Ya? Esa medida con esa medida. Si se da esa configuración, teorema del seno. ¿Ya? Entonces, ahí en el donde me quedó el alfa acá abajo, en verde, que rayé recién, esa es la incógnita que vamos a encontrar en el caso del teorema del seno. Entonces, como tenemos todas las medidas, nos faltaría solamente encontrar el B, y eso lo encontramos con este teorema. Así que me va a quedar usando, bueno, podemos usar cualquiera. Podemos decir 4.5
4,5 es igual a seno de 37. Esto es igual a B A ver, partido por coseno de 63. Espera, coseno. ¿coseno? No, me equivoqué. A seno de 63. Ahí queda así. Despejamos. Me queda que la distancia es a B. El B que está ahí es 4,5 por seno de 63 partido por seno de 37. Y eso Eso da da 6,6. El número del diablo. 6,66. el número del diablo. Por O no. Oh, Es una no. señal. No, nos vamos a las cruzadas nomás. 6,66. Ya, es bastante sencillo. Esto está en Sí. metros, 6,6 metros. Listo, y no queda nada más por hacer. Vamos. Eso es si hay otro de teorema de seno. La Romy se salió porque tuvo que ir a hacerse unos exámenes. Ya. No hay problema. El triángulo ABC. Estoy mirando el E. Quiero saber si se puede hacer también por teorema del seno. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? No, creo que no. Porque da el ángulo entre medio del... Ahí el B. No, pero estoy viendo el E. Sí, pues, por El- eso. pero me está dando la suma de los ángulos. Me da la suma de... Ah, Pero tampoco sé cuál es alfa y beta. Bueno, el alfa y beta tendría que ser según el dibujito. ¿y dónde está el dibujito? O sea, según el Profe, dibujo... Suba. estoy en eso. O sea, vuelve al ejercicio. Ahí. Espera. Según esto, bueno, la idea en el ejercicio es ocupar este triángulo base, ¿ya? Entonces, el ángulo beta está relacionado con B, el ángulo Profe, alfa está relacionado con A, ¿sí? Si alfa y beta suman 60, entonces el ángulo que queda sería 120. Claro, exactamente. Muy bien. Entonces el gamma es 120. Parece que lo podríamos, revisemos si lo podemos hacer con el teorema del seno. Voy a abrir una pizarra, Ya. acá. No, porque igual es 120 el que queda allá. Igual está entre medio entre el 5 y el 7. Sí, es verdad. Digamos que este vale A vale 5, ¿cierto? Es que como saqué la pizarra. A vale 7. A vale 5. Ya vale Ah, 7, vale 7, ¿verdad? B vale 7, B es 5. por lo tanto, 5. Pero va, cinco. B 5. vale 5. Por lo tanto, esto es 5. Lo que quería decir, entonces, ese es alfa y este es beta. ¿Ya? ¿Ya claro Y eso? el de arriba es gamma. Y acá arriba va a ser gamma. Entonces, Que es 60. O sea, 120. el dato es que alfa más beta es 120. Y el otro No, dato, 60. ando desconcentrado. Los 60. Y gamma 120, igual que iba entre medio. Sí. Porque piden el lado C también. Sí. Y gamma es 120. Ya, pero podemos hacer algo. Podemos escribir, a ver si funciona, que... A ver, planteemos la ecuación del teorema del seno, con alfa y con beta.
Entonces voy a tener que 5 es igual a seno de beta. 5 partido por seno de beta es igual a 7 partido por Seno de alfa. seno de alfa. Bien. Alfa, hay una relación aquí, que alfa más beta es igual a 60. Entonces yo podría despejar, por ejemplo, beta. Si despejo beta, encuentro que es 60 menos alfa. ¿Cierto? O sea, seno de 60 menos alfa. Correcto. Sí. Entonces lo vamos a colocar acá. Me queda que 5 partido por 60 seno de menos alfa. 60 menos alfa es igual a 7 partido por seno de alfa. De alfa. ¿Y de dónde cómo sacamos el seno de 60 menos alfa? ¿Cómo resolvemos eso? No sé. Es algo que ya vimos. Debería... Ay, sí, no me acuerdo. Era como guía número 4. como seno de 60 Guía número menos 5, seno de perdón. alfa. Guía número 5. Como seno de 60 menos seno de alfa, una cosa así. Sí, estoy viendo qué identidad trigonométrica me sirve. Aquí. Si algo como alguna reducción al cuadrante o algo por el estilo me debería funcionar. Eso estoy revisando. Me parece que no me sirve nada acá. Y la guía anterior, la Sería guía como- 6. ¿Cómo cuánto? Lo vimos con 90 nomás, y con 180 y con 360, no con 60. ¿Se puede hacer igual? Eso estoy revisando. Me va a quedar sin coseno. Me va a quedar una multiplicación. Tangente, seno de alfa menos seno de beta, no. Viene a quedar seno de alfa, que sería seno de 60 por coseno de alfa más... Me quedan cambiados. Y a ver acá arriba, y el ángulo de 120 que me quedó, no lo puedo ocupar. Es que si lo ocupo, quería ver si se puede utilizar con teorema al seno, pero parece que no lo puedo resolver con teorema al seno. Y eso te implicaría el teorema del coseno. Pero bueno, la próxima semana, la próxima clase, vamos a estar trabajando con todos los ejercicios del teorema del coseno. O todos los que no se pueden hacer se pueden resolver con teorema del coseno. Eso para la próxima clase. Ya. Para la próxima clase... Tipo, ahí dice, el teorema del coseno es útil para resolver triángulos de los que se conoce la medida de dos ángulos y el ángulo comprendido entre ellos. Exactamente. Sí. Para la próxima clase, problema E y problema F. Dos estudiantes, ¿quién quieren explicarlo? Para Pero mal terminar que lo esto. hicimos cada uno. Dos para la- Prefiero todo. Pero yo ya lo hice. Por eso, menos mal ya lo hicimos, para no tener ¿Sí o no? Menos que mal. buscar esto. Menos mal desde el principio.
Sí, menos mal. ¿El Qué bueno resto que dónde está? Los desafortunados. ¿Quiénes son? O sea, no es ¿Quiénes son los que están difícil condenados? tampoco, pero bueno, igual pueden ocupar el GeoGebra. O si no, al azar. ¿Dónde está el resto del curso? ¿Dónde están? No sé. Fingiendo que Estoy está acá, muerto. pero no me quiero Acá. comprometer a hacerlo. No, No sé si estoy. lo voy a hacer porque tengo muchas cosas que hacer entonces. No Ah, pero estoy. es un ejercicio, no se va a demorar. No te va a demorar un día entero en hacer un ejercicio Pero de es esto. que, Uno. Y pero es que, explicarlo. profe, escúcheme, tengo que hacer un control de química para el preuniversitario, tengo que hacer muchas cosas, tengo que hacer Ah, 2 días del pero el preuniversitario aquí preuniversitario. no cuenta, pues sí, todo el colegio. Po. El Es preuniversitario. verdad. Ah, no, Sí, El no. pues, preu sí. es el secundario. El preu tú elegiste ir Es al opcional. preuniversitario. Es El preu es opcional. opcional. Bueno, Exactamente. pero Siempre, por eso no me siempre, quiero siempre es comprometer a primero que lo voy a colegio. hacer porque Yo siempre lo hago, siempre digo esto. Primero colegio y si sobra tiempo, preu. Sí, pues, así tiene no. que ser. ¿Ya quién? A lo menos uno, a lo menos un estudiante para la próxima clase. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está Martina? ¿Dónde está Joaquina? Elisa. Yo no quiero, profe. Ya. Yo no quiero, profe. No sé. Ay, Me faltó de toda la clase. No me merezco esto. Mira, me queda falta de los que están aquí. Catalina, Todos. Consuelo, José, Oh, Joaquina, cierto. Martina, Vittorio. ¿Cómo se saca el área de un triángulo? Base por altura. Partiendo, ¿no? ¡Ay, me quiero matar! Base por, de un Profe, ya me triángulo. están Base retando. ¿Puedo ir a por altura almorzar? partida por 2. Ya. Ya, entonces la próxima semana les dejo ejercicio de teorema seno y coseno para que lo puedan resolver. Ya, porque por el tiempo no voy a alcanzar Abierto a al asignar a público, nadie. ¿no? Por primera vez en todo el año entendí algo. Muy bien. Ya. Nos Chao, vemos. profe. Chao, Chao. Profe, voy a ver si lo profe. logro Cuídese. hacer y si lo Chao. hago, lo Chao. presento. Ya, pues, avísame profe. avísame, José. Avísame, manda un WhatsApp por último si lo vas a hacer. ¿Ya? Por el Ya. WhatsApp del grupo. Ya. Ya, nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao.